Buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Muchas gracias por seguir con nosotros en este homenaje dedicado al maestro José Martínez de Sousa para celebrar el 15 aniversario del Día Internacional de la Corrección de Estilo. Para continuar con el programa, les presento a mi compañera del Diplomado de Corrección de Estilo y Consultoría Editorial, María Dolores Flores, quien será la moderadora de este primer conversatorio, porque pues no podemos decir platicadero, ¿verdad? Este conversatorio se llama El día que conocí la obra de José Martínez de Sousa. Adelante, Dolores. Hola, ¿qué tal? Tengo el gusto de moderar el conversatorio a través del que conoceremos las aportaciones al mundo editorial del maestro Martínez de Sousa. Tendremos la oportunidad de conocer su obra por medio de las experiencias de 4 especialistas renombrados de la labor editorial. Me permito presentar, de acuerdo al orden en que intervendrán, a quienes nos acompañan en esta charla. Jacqueline Murillo es correctora de estilo desde hace más de 20 años, especializada en textos didácticos universitarios. Es bachiller en Filología Española de la Universidad de Costa Rica, Magíster Essencia en Comunicación Social, también de la Universidad de Costa Rica, y máster en edición de la Universidad de Salamanca, en un programa con Santillana. Gracias a una beca de la Fundación Carolina, recibió los premios de ensayo joven creación de la editorial Costa Rica y una palabra de la Universidad Nacional. En otras ocasiones hemos tenido el gusto de conversar con ella, pero hoy le agradecemos todavía más que haya aceptado esta invitación para homenajear al maestro Martínez de Sousa y que nos comente por qué al conocer su producción descubrió que la edición es un arte. Mario Aliaga es un profesional de la edición chileno y ya muy mexicano. Mario tiene más de 2 décadas de experiencia en la generación de contenidos y dirección de equipos en ambos países, tiempo en el que se ha caracterizado por hacer patente su interés para que las instituciones en las que participa crezcan, haciendo énfasis en la sustentabilidad, la reingeniería de procesos y el aporte efectivo a la educación a través del análisis de producción, costos e inteligencia de mercado. Actualmente es director del Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial Editamos, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Sin lugar a dudas, es un líder con altos valores éticos, humanos y profesionales. Por eso es un placer que esté hoy en este homenaje al maestro Martínez de Sousa y escucharemos por qué lo identificó como un GPS. Jorge de Buen es un documentista, como él mismo se nombra, diseñador gráfico, licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en las carreras de Diseño Gráfico y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac y maestro del Diplomado en Corrección Profesional de Estilo y Consultoría Editorial de la Academia de las Artes de la Escritura de PEAC. Su desempeño laboral es muy amplio: dibujante, diseñador gráfico, caricaturista, ilustrador, coordinador, conductor, diseñador escenográfico, gerente de control de calidad, gerente de publicidad y gerente de diseño gráfico, además de director de mercadeo, en fin. Jorge de Buen ha impartido más de un centenar de conferencias y cursos en diversas universidades, congresos e institutos especializados, y quizá me quede corta, no solo en México, sino en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Perú, Uruguay y España. Es para nosotros un gusto el poder escucharlo hoy acerca de la generosidad del maestro Martínez de Sousa. María Cristina Maki Duto es correctora y editora de publicaciones técnicas, tanto académicas como periodísticas. De formación autodidacta, trabaja de forma independiente para editoriales e instituciones de diverso tipo. Maki obtuvo en 2012 el premio de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Ella es un referente en la corrección de estilo. Ha diseñado y coordina cursos de redacción académica que se dictan en ámbitos universitarios y talleres breves de escritura no literaria para profesionales y técnicos. Integra el comité académico de la Escuela Edición de la Universidad CLAE y es socia fundadora de Itineraria Conocimiento Editorial. En 2008, junto con Silvana Tanzi y Silvia Soler, publicó Palabras más, palabras menos, herramientas para una escritura eficaz. Un libro de bolsillo que ya va por su 2ª edición y 7ª reimpresión. Es para nosotros un honor contar con la experiencia de Maki en este homenaje al maestro Martínez de Sousa,
quien seguramente nos podrá contar cómo al conocer su obra descubrió que el oficio de corrector existía, era antiguo y tenía nombre. Les voy a comentar cómo nos coordinaremos para la participación en esta charla. Tenemos unas preguntas preparadas que podrán servir de guía para sus intervenciones. Es posible que algunas de ellas pues, queden implícitas en otras. Sin embargo, por favor, siéntanse en libertad para conducir su propia plática y, de ser posible, retomar lo que alguien haya expresado. Les indicaremos minutos para el término de la plática. Aquí, 3 de las preguntas. Si tuvieran la oportunidad de estar frente a José Martínez de Sousa, ¿qué le agradecerían? ¿En qué les ayudó la obra de Martínez de Sousa cuando conocieron su obra? En el año 2000, Martínez de Sousa dijo que al parecer es más importante editar un libro que editarlo bien, refiriéndose a los editores españoles de entonces. ¿Consideran que esta afirmación sigue vigente en el mundo de habla hispana? Por favor, Jacqueline, esperamos tu charla. Muy bien, ¿me escuchan y me ven? Sí, porque yo me veo, mi imagen se ve congelada, pero ustedes no la ven congelada. Perfecto. Sí, congelada. Muy bien. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de estar frente a estos grandes y maestros que han sido también referencia para mí. Don Pepe es alguien a quien yo nunca he conocido personalmente, pero lo he leído y lo he leído en sus, que son miles de páginas dedicadas a la edición. Lo primero que tendría que agradecerle es haber publicado, haber escrito y haber compartido su conocimiento. También haberme enseñado un poquito de humildad. Yo les voy a compartir la anécdota de cómo me llegó el primer libro de Martínez de Sousa. Yo siempre he dicho que los libros, cuando yo voy a la librería, ellos como que saltan en el estante y me dicen, llévame, llévame, ¿verdad? Hay una conexión entre el libro y uno. Corría el año 2005, más o menos, incluso yo creo que tiene que haber sido por el mes de marzo. Y estaba yo ya en la semana en que había terminado la tesis de mi maestría, la maestría en comunicación que estaba haciendo en ese momento. Y yo había sacado un tema extraño para el mundo, ¿verdad? Mi pasión, que es el mundo de los libros. Entonces yo me puse a hacer una investigación sobre el tema del libro y las ideas que giran en torno al libro. Una cosa muy loca, y había buscado bibliografía hasta por debajo de las piedras, pero en aquel tiempo la bibliografía a mí me resultaba muy difícil de obtener. Con los años aprendí a traerla de todas partes, ¿verdad? Mandaba a traer libros de donde fuera, pero en ese momento, pues lo que había. Y recuerdo así con una claridad la mañana en que me senté y dije, ya voy a hacer la introducción, ya terminé todo, y dije, bueno, ¿en qué ámbito del conocimiento se circunscribe mi obra? Bueno, esto debe ser algo así como que por analogía, ¿no? Si existe la biología, la zoología, esto es bibliología. Y yo estaba feliz porque yo dije, me inventé la palabra, qué maravilla. Entonces tenía un neologismo, estaba inventando un campo, era el mayor aporte al conocimiento. Yo estaba fabulosamente orgullosa de mi trabajo. Y puse, no existe la bibliología. Entonces esta es una obra que no está inscrita en ningún campo. 5 días después, atravieso la avenida central de San José, entro a la librería Lehmann, que es una librería de las más antiguas de Costa Rica, y paso a un estantito que tenían al inicio, casi entrando a la sección de libros, en la que tenían diccionarios. Entonces uno se va volviendo, ¿verdad? En este mundo en el que estamos, donde había tan pocas obras de referencia, ya yo estaba haciendo corrección de estilo, y mis primeras herramientas eran los diccionarios. Yo usaba diccionarios en ese momento. Y de repente llego y veo así, majestuoso en el estante, desvencijado, maltratado, no sé cuánto tiempo tenía de estar ahí, un libro, ¿verdad? Y en la portada decía, Diccionario de Bibliología, José Martínez de Sousa. Y yo dije, no sé si decir desgraciado, se me adelantó, pero también estaba esa sensación de, oh no, existe, sí
todavía existía. Y fue esa sensación como que el destino te coloca un libro en el camino, ¿verdad? Porque en ese momento yo venía diciendo que la bibliología era lo mío, era mi campo, venía trabajando desde hacía varios años en el tema, me sentía completamente sola, y de repente me doy cuenta de que no, sí es una disciplina, hay alguien que se la ha tomado en serio y tiene un monstruoso diccionario de no sé cuántas, más de 1000 páginas dedicadas al tema. Además tenía una etiquetita al dorso, ¿verdad? Entonces, y estaba un poco dañado, y uno siempre con ese gusto por el libro, fui a donde estaban los que nos atendían a la gente, los dependientes, y le digo, mire, ¿no tendrá otro ejemplar que no esté tan dañado? Y me dice, no, es que justamente está en descuento porque está un poco dañado. Es más, lo observó así, dice, es más, tome, póngale esta etiqueta, y lo lleva a la caja. La caja le decimos aquí, ¿verdad? En Costa Rica, el lugar donde pagamos. Cuando lo llevé, el libro estaba etiquetado en aquellos años, ¿verdad? En 19,000 colones, precio alto para mí porque era una estudiante casi sin ingresos en ese momento, y de repente me lo bajan como a 7,000 colones. Yo dije, sí, esto es un regalo del universo. Así me llegó a mí Martínez de Sousa, como un regalo del universo en el momento preciso para poder yo corregir la introducción a mi tesis y decir, sí existe la bibliología, y esta obra se inscribe en el campo de la bibliología. Un par de años después me tocó ya llegar a trabajar donde estoy ahora, y ahí un colega me recomendó, usted conoce el manual de estilo de Martínez de Sousa, y vea, se los voy a confesar, no lo conocía. Y cuando fui a sacarlo, lo encontré en una biblioteca en ese momento, y cuando veo el nombre con mi diccionario, ¿verdad? Mi atesorado diccionario de bibliología, me doy cuenta que es la misma persona. El resto es historia. Y esa historia se la tengo que agradecer a don Pepe, porque a partir de ese momento fue cuando yo me di cuenta de que la edición es una disciplina completa. La corrección es una disciplina completa. No es una cosa que se podía tomar a la ligera. No es nada más sentarse uno y tratar de encontrar el mejor criterio, sino que hay un conjunto de reglas, de criterios, un conjunto de normas que no son nada más normativas. Yo venía de una formación universitaria donde la normativa era casi censurada, ¿verdad? Porque no se consideraba ciencia. Pero ya cuando uno se enfrenta al corpus que deja don Pepe, se da cuenta de que esto sí es ciencia de otra clase, es un trabajo aplicado en el frente de batalla, digo yo. Es otra persona que está en el frente de batalla haciéndose esas preguntas que yo me estaba haciendo cuando corregía. Yo decía, es que se me va la vida en una mayúscula, y apareció el diccionario de mayúsculas y minúsculas de Martínez de Sousa. Es que no entiendo cómo hacer esto, y van apareciendo obras en el camino, incluyendo la de Jorge de Buen, que es también otro de mis manuales de referencia. Entonces, para mí se volvió en una consulta obligatoria. El manual de estilo yo diría que es para mí la obra más importante, pero no es la única, y el manual de ortografía y ortotipografía es fundamental, que además fue referencia durante muchos años antes de que la ortografía de la academia fuera una obra que valiera la pena consultar. Antes de eso tenía 150 páginas y dejaba todo al vacío, ¿verdad? Había que adivinarlo. En cambio, Martínez de Sousa le decía a uno, yo creo esto, yo opino esto, yo conozco esto, esta es mi tradición, esto se hace así. Estaba de acuerdo, muchas veces sí, otras no, pero entonces ya yo tenía con quién contrastar. Tengo esto, opino, ahora yo opino, bueno, ¿y cómo lo aplico? Esto, entonces ya es como tener a alguien con quien puedo dialogar, a quien le puedo hacer preguntas, y cuando me preguntan a mí, ¿usted por qué lo hizo? Mire, es que existe toda una tradición en la edición, en castellano, en español, en donde nosotros hacemos así, en España se hace así, pero en América vamos a tener que aplicar este criterio. Entonces ya yo comencé a crear mi propia metodología, que implicaba consultar las diferentes obras, observar mi realidad, llegar a un criterio y luego compartirlo y ponerlo en práctica y ver si funcionaba, y después decidir si realmente sigue funcionando o no, y repensarlo en el proceso e ir creando uno su propio corpus de conocimiento. Entonces, esto para mí es valiosísimo, porque no podemos crear una disciplina en forma si no tenemos fuentes. Y don Pepe nos da esas fuentes. Esa es una de las fuentes más importantes de consulta, por lo extensa, por lo profunda, por lo comprensiva que ella es en todo lo que abarca. Que es algo que evoluciona, sí,
pero también yo comencé a observar que las obras de él evolucionaban, luego empecé a perseguirlas, hasta por debajo de las piedras, ¿verdad? Hubo un par de libros que me llegaron desde España en un container, gracias a un amigo que fue a España y me los compró. Otros llegaron desde alguna librería a Inglaterra por correo certificado y así poco a poco las fue uno consiguiendo y empezaron a ayudarme en muchos otros campos. Cuando yo hago glosarios, inmediatamente me voy a revisar mi diccionario de lexicografía de Don Pepe. Y así, ¿verdad? Es ese apoyo que uno tiene para decir mi trabajo es serio, mi trabajo es sistemático, mi trabajo es académico, mi trabajo es investigativo, mi trabajo no es una ocurrencia del momento, sino que responde a un hacer, a un qué hacer y a una tradición. Ahora, ya sobre las preguntas, ¿cómo me ayudó? Bueno, yo creo que solamente así puedo decirlo. Me ayudó porque me profesionalizó, me enseñó que ser filóloga no era suficiente para ser correctora, porque ser filóloga pues me daba una enorme base. Yo aprendí latín, aprendí griego, los estudié, aprenderlos tal vez es mucho, pero los estudié lingüística, pero conjugar todo eso y ponerlo en práctica dentro de la corrección para lograr el conjunto sistemático que es una obra, lograr unificar todos los criterios, sobre todo en mi campo. Imagínense que una de las primeras obras que yo corregí cuando entré a la UNAD era un libro de geografía, las mayúsculas y minúsculas de esa obra, porque era geografía de Costa Rica, mayúsculas por todas partes, ríos, caos, y uno decía, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo abordo esto? Y en ese momento de desesperación, cuando uno está solo con el papel, viendo aquello, subiendo y bajando, leyendo una y otra vez, un momento de paz es cuando uno encuentra una obra donde le dicen, sí, es que se hace así, 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 es por esto, y la academia dice, pero hay que tomar en cuenta que, y además vamos a desambiguar que, y por lo tanto esto. Y entonces ya uno lo lee y se tranquiliza y regresa al texto y dice, ok, ahora sí, ya sé lo que voy a hacer esto. Y lo hago. Así ha sido mi relación con las obras de Don Pepe. Considero yo que es más importante editar un libro que editarlo bien. Sí creo en editarlo bien y sí creo que sin las obras de Don Pepe nosotros no sabríamos cómo editar un libro. Muchas de las personas que nos dedicamos a esta labor, porque hasta antes de él había pocas obras de referencia, tal vez algunas que otras, quizás en otra lengua, manuales como el manual de Chicago, tal vez, pero que abarcan otras cosas que no son solamente lo que Don Pepe aborda. Pero sobre todo nos enseña, nos da un cómo hacerlo. Una cosa es querer hacerlo bien y otra cosa es saber cómo hacerlo. Yo me volví, ya era una amante de las buenas ediciones. Yo decía, ¿cómo hacen estos libros tan bonitos? Fue estudiando que empecé a entender qué significaba hacer un libro bonito, consistente, esa página limpia, esa caja preciosa, que nada le estorba a uno en el camino, ese interlineado perfecto, que uno lo lee y no se encuentra una sola errata. Bueno, yo ahora sí les encuentro alguna que otra, pero y con ese tino que tiene uno que lo abre y está la rata, ¿verdad? Que yo sé que a todos les ha pasado. Pero bueno, es ese proceso. Y a mí esto me lo enseña Don Pepe. Yo no creo que la edición hoy sea como la que fue antes. Yo siempre me he hecho esta pregunta. Yo digo, ¿mi vida ha valido la pena? Sí. Yo me removiera del mundo. ¿Qué pasaría si yo no hubiera existido? ¿El mundo seguiría igual o no seguiría igual? Yo tengo claro que el mundo, mi mundo, yo no voy a hablar del resto, no voy a hablar de la península ni de América, voy a hablar de mis ediciones en la UNAD de Costa Rica, que son libros universitarios para estudiantes a distancia, que están cumpliendo su sueño de sacar una carrera contra todas las posibilidades y en las peores condiciones. Y mi mundo al editar estos libros cambió gracias a estas obras. Es otro, no sería. Sí, Jacqueline. Y sí, yo creo que todos hemos sentido esta atracción por el libro cuando sabemos que nos está hablando. Y sí, concuerdo mucho contigo. La verdad es que José tiene un gran legado. Pero, a ver, cuéntanos, Mario, un poco, ¿cuál fue tu experiencia con José Martínez de Sousa? Ay, tienes el micrófono apagado. Muy buenas tardes a todos, a los que nos acompañan, a los colegas que vamos aquí a
a hacer un poco de nostalgia y de remembranza. Yo voy a abrir la caja de la arqueología, ¿eh? Yo me voy a referir a los 90. Yo escuchaba con mucha atención a Jacqueline. Y bueno, los 2000 ya era otra cosa, ¿no? Pero por allá del 94, 95, cuando me topo con el manual de edición y autoedición, fue completamente un descubrimiento. Básicamente todas las dudas que uno podía tener como un adulto joven o un adolescente tardío, con ganas de editar y con ganas de hacer cosas. Y en un mundo laboral en el cual todo el mundo decía que sabía, esto es importante decirlo, todo el mundo decía que sabía y que se hacía de tal o cual forma, pero no había una guía. Estoy hablando exclusivamente del tema de, no solo de la corrección de estilo, que ese es un universo per se, sino que del tema de la impresión, el tema de la caja, el tema de los contratos, el tema de la cesión de derechos. Y en una librería, efectivamente, en este ejercicio tan cotidiano luego, ¿no? Aparece este libro, que fue el manual de edición y autoedición, que tiene como data 1994. Y cuando yo decía que fue un GPS, pues fue eso, fue encontrar en una sola obra, que por cierto terminó completamente rayada, marcada, anotada, con pegatines, con posits, con cosas, ¿no? Fue todas esas dudas. Alguien las tuvo anteriormente y las supo resolver de una manera, como decía también Jorge en algunas de sus palabras, con mucha generosidad. Yo creo que la obra de Martínez de Sousa, en particular este texto y todos los demás, él tiene un tono que es altamente destacable y que se erige como su gran legado, que es precisamente tratar de ser a tu compañero. Básicamente encuentras un coworker, diríamos, un otro para validarte y validarlo, y no estos discursos decimonónicos, ya sabes, no como grandes y elocuentes. No, ah, tanto el diccionario tiene una estructura, pero este libro en particular que yo les digo, pues básicamente se transformó en mi mejor aliado, en el llegar con él incluso a la imprenta o a las imprentas, a haber visto, bueno, en esa época era en plotter, en esa época había negativos, había mesas de luz, cosas que tal vez ustedes no conocen del todo, pero era más artesanal, digamos, era un poco más de oficio, y la academia no se había metido mucho todavía a ese tema. Y uno encuentra una obra como esa y dice, un momento, espérame, estamos hablando del rectángulo áureo, estamos hablando de la legibilidad, de la legibilidad, estamos hablando de los contratos, estamos hablando de los canales de distribución, estamos hablando de, él nos estaba diciendo en esa época cómo lo estaban haciendo allá y cómo funcionaba ese ejercicio cotidiano en el mundo editorial. Acá en la Cruz del Sur, en Chile, pues básicamente estábamos todos aprendiendo, y en lo particular, como les digo, era cambiar de imprenta para que todo el panorama, no solo de la caja, de la tipografía, de los espacios, cambiara, sino que también de las opiniones de color, de todo. Básicamente era cada imprenta y cada grupo editorial tenía su propio, su propia metodología. Con los años uno aprende que eso sigue siendo así. Sin embargo, uno ya tiene elementos para poder defenderse. Entonces, sí, esa generosidad, ese tono amigable. Creo que mi primera aproximación a los signos y a las señas de corrección, eso todo el mundo los conoce, fue con Martínez de Sousa. Y era la hoja y fotocopiada de mi parte muchas veces, porque había que tenerla en muchas partes todo el tiempo. Creo que así lo conocí. ¿Y en qué me ayudó? Pues básicamente me ayudó a ser el editor que he sido, el director de producción que he sido, el director general que he sido, precisamente porque uno va aprendiendo de eso, va aprendiendo del trabajo, yo digo del oficio, a mí me gusta mucho esa palabra. Somos todos de oficio editores, y luego nos vamos haciendo un poco más academicistas incluso, pero
hay que estar a pie de máquina, hay que estar dando visto bueno, hay que corregir, hay que medir. Hoy los archivos computacionales, los sistemas y los programas computacionales simplifican mucho este tema. Hace 20 años, hace en el 95, era todo con recortes, había que hacer negativos y había que recortar negativos. Entonces yo creo que ¿en qué me ayudó? Pues en eso, básicamente en entender que no hay que tener grandes discursos, sino que hay que estar a pie de máquina dando visto bueno a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana si es necesario. Es un poco de humildad y eso se agradece y se reconoce siempre. Por mucho saber que tú puedas tener, transmitirlo de una manera sencilla, clara, basta leer sus manuales y sus diccionarios, su obra en general, revisarla. Es eso, sin pretensiones, sin grandes pretensiones, y es precisamente lo que ayuda y lo que termina siendo un referente hoy por hoy a la obra de Martínez de Sousa. Sobre si es más importante editar un libro que editarlo bien, yo creo que es importante editarlo bien, siempre, hacer lo mejor posible, porque, ojo, efectivamente uno vuelve a las obras que uno ya pasó, uno que ya hizo y dice, pero ¿por qué hice esto? Lo habría hecho distinto. Claro, definitivamente es como la vida misma. Es un reflejo de lo que uno es en ese momento, en esa circunstancia, con esos conocimientos. Hay que editarlo lo mejor posible, hay que editarlo como uno sabe ya hacerlo. Uno también tiene mañas, ya a cierta edad uno va generando ciertas mañas que son no del todo agradables para los más jóvenes, pero hay que revisar 2, 3 veces, hay que leer en papel, señores, no necesariamente hay que leer en PDF, hay que marcar en papel, hay que utilizar signos de marcación, hay que medir el rectángulo, hay que verlo, hay que buscar. Fibonacci no era solamente un referente de una escalera, en fin, y eso se aplica en la página, en la portada, por Dios, en la portada. Entonces, creo que todos debiéramos intentar editarlo bien en el sentido de seguir haciendo lo mejor posible con los conocimientos que uno hoy posee. Yo le agradezco mucho a Vivi, efectivamente, y como decía Jacqueline, yo no lo conozco, pero si lo tuviera frente le diría que muchas gracias, porque para un adolescente tardío de 20 y tantos años, le permitió construir su sueño, que fue ser editor, cosa que hoy me defino como tal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por esta primera intervención, y va a haber oportunidad de retomar algunos de sus comentarios un poquito más adelante. Entonces, vamos a dar paso al maestro Jorge de Buen, por favor. Ok, ya prendí mi micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa. Especialmente quiero darle las gracias, quiero saludar a Maki. Voy a saludar primero, a Maki, que no nos habíamos visto en movimiento hace un montón de años, Maki. La última vez que nos vimos en movimiento estábamos tomándonos un mate en Montevideo, enfrente del estero, ¿no? Enfrente del estuario, quise decir, no el estuario del Río de la Plata. Un lugar hermoso y la pasamos fantástico y no se me olvidará. Bien, también veo por ahí que Silvia Sens mandó saludos a través del chat. Saludos a Silvia con mucho cariño. Mario, Jacqueline, pues muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo conocí a Pepe? Fue fantástico. En los años 90, Maki se acordará porque estaba ahí presente, teníamos un foro, el foro todavía existe, que se llama Apuntes, pero ya había otro foro que se dedicaba exclusivamente a la tipografía. En ese momento mi interés, aunque la filología y las letras hispánicas, todo esto siempre me ha interesado, en ese momento mi interés principal era la tipografía. Y estaba haciendo unos apuntes para algo que eventualmente se convirtió en el manual de diseño editorial, pero en ese momento simplemente eran unos apuntes como para guiar a gente que le interesaran estas cosas en hacer una buena edición.
me faltaba, bueno, no sabía nada de nada. Y había algunas palabras que conocía en inglés y que no sabía si tenían su correspondiente en español. En la lista de tipografía consulté en general a la lista y había un amigo ahí que sigue siendo muy amigo mío, un gran colega, genio de la tipografía, que se llama Pablo Cosgaya, de Rosario, y él me dijo que consultara un libro, me dio las señas de este libro. Paralelamente estaba este foro de apuntes, y en este foro de apuntes discutíamos cosas de lengua, muchas cosas de ortotipografía, y en el foro había un sujeto que era un absoluto sabio, y a mí me tenía completamente sorprendido su conocimiento, la profundidad del conocimiento, en fin, todo lo que nos aportaba, porque además con una generosidad increíble. Y lo conocíamos nada más como Pepe, ya saben a quién me refiero, por supuesto. Entonces, cuando Pablo me dio las señas del libro, yo no lo pude encontrar en México. En aquellos momentos no había Amazon, los servicios de enviar libros eran carísimos. Entonces tuve que escribirle a una amiga de Madrid, o más bien lo hizo mi madre. Yo vivía entonces en Tijuana, lejísimos. Mi madre le escribió a su amiga. Su amiga fue a la librería, compró el libro, lo empacó, lo mandó a México. Y yo viajaba con cierta frecuencia a México, así que un día fui a ver a mi madre, me dio mi libro y me lo llevé a Tijuana. Y cuando abrí el libro, inmediatamente caí en depresión. Este libro era exactamente lo que yo quería escribir. Fuera de la segunda parte, que digamos es una especie de diccionario de dudas, toda la primera mitad del libro era exactamente mi proyecto de libro, y me quedé verdaderamente triste, y de hecho deseché mi proyecto. Mis apuntes se quedaron ahí congelados como 4, 5, 6 meses, no les moví nada. Y en ese tiempo yo seguía admirando, sorprendido, viendo a este Pepe que hablaba de cosas de ortotipografía en particular, de ortografía y ortotipografía. Y no fue hasta después que volví a coger este libro, ya tratando de liberarme de esa depresión, y vi que el nombre del sujeto que estaba aquí era el mismo que hablaba de cosas fantásticas en apuntes, en la lista de apuntes. En ese momento caí en la cuenta de que eran el mismo Pepe. Entonces le escribí a él en privado y le dije: Pepe, es que tú eres Pepe, tú eres José Martínez de Sousa. Me dice: sí. Y le conté: es que estoy deprimido por tu culpa. Y empezamos ahí a una especie de amistad en línea, él y yo. Por supuesto que más yo en admiración que en cualquier otra modalidad de amistad. Con el tiempo he ido comprando las obras de Pepe y nos hemos encontrado un par de veces en persona. Así que si me preguntan, si tuviera la oportunidad de estar frente a José Martínez de Sousa, ¿qué le agradecerían? Pues la caña que me invitó aquella vez que estuvimos en Barcelona, y además la generosidad con la que nos esperó, porque me esperó, iba yo solo. Teníamos planeada una reunión y el tren en el que llegué a Barcelona se atrasó 2 o 3 horas, y de todos modos él estaba ahí dispuesto a recibirme, él y otros amigos. Entonces eso fue muy, muy grato para mí, una más de sus enormes señas de generosidad. ¿En qué me ha ayudado la obra de Martínez de Sousa? ¿Qué puedo decir? Yo no hubiera escrito, yo creo que una sola palabra si no fuera gracias a que pude consultar sus obras y abrevar de ellas. En el 2000 dice Martínez de Sousa que al parecer es más importante editar un libro que editarlo bien. Sí, yo creo que es más importante editar un libro,
aunque no se edite bien. Lamento estar aquí en contra de mis colegas, pero los libros hay que editarlos. Si se editan bien, bueno, fantástico, mucho mejor, extraordinario. Me encanta que se editen bien, pero si no se editan bien, por lo pronto hay que editarlos. Y considero que esta afirmación sigue vigente en el mundo de habla hispana. Sí, sigue vigente. Editen, aunque sea mal. Así que por ahora esto es lo que tengo, esta historia hermosa que me encanta contar de Pepe y de cómo lo conocí y cómo nos hemos hecho cuates. Y cedo entonces creo que la palabra a Maki, pero antes pasaremos por María Dolores. Sí, muchísimas gracias por la intervención. Y bueno, ya un punto que podrá servir, ¿no?, para debatir un poco acerca de la buena edición y la edición. Entonces, Maki, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los que tuvieron la iniciativa de este homenaje que me parece tan justo y necesario, a Ana Lilia, que hizo la gestión, y bueno, un gusto estar con ustedes aquí, reencontrarme con Jorge después de tanto tiempo, Jorge animado. Y bueno, mi historia con Martínez de Sousa tiene dos momentos que son un poquito a la inversa de creo que de lo que contó Jorge. Hay un primer momento que ocurrió en la primera mitad de los años 80. Yo era veinteañera entonces, y tengo que contarles un poco de contexto histórico porque si no me parece que no se entiende. El Uruguay, mi país, estaba en dictadura desde 1973 y el sector editorial, como todo el sector cultural en general, estaba golpeadísimo. Había un montón de editores que estaban, ya que era pequeño, porque lo es el país, había un montón de editores que estaban en el exilio, algunos estaban presos, muchas editoriales habían cerrado. Algunas se mantenían en mínimos, conservando la llamita y tratando de hacer un poquitito más de lo que estaba autorizado, permitido, pero no tanto más que implicar arriesgar una clausura o a veces la cárcel incluso. Eran tiempos muy oscuros, ¿no? Yo trabajaba en ese entonces, ya tenía mis 20 y pico, trabajaba en un lugar en el CLAE, que hoy es una universidad, pero en ese entonces era un centro de investigación en ciencias sociales y de promoción del desarrollo social. Y bueno, hubo un revés para el gobierno de la dictadura en los años 80, pues plebiscitó una constitución y el proyecto fue rechazado. A partir de ahí se empezó a debilitar y comenzó un proceso de apertura, hasta que en el 84 hubo elecciones, ¿no? Y entonces en esos años fueron muy fermentales y poquito a poco se empezaron a hacer más cosas y empezó a haber prensa opositora y se empezó a publicar un poquito más y uno se animó a publicar una opinión más disidente. Ese era el contexto. Entonces, en 1984, esta institución donde yo trabajaba decidió conformar un departamento de publicaciones y lo integró con 3 personas que trabajábamos ya allí en otras funciones. Yo trabajaba en biblioteca, con 3 personas que estábamos todos, éramos todos menores de 30, y yo, mis méritos para integrar ese departamento de publicaciones eran que había estudiado unos años de arquitectura y tenía alguna noción de diseño gráfico y que tenía una ortografía segura, porque siempre fue así. Y comenzamos a trabajar y la verdad es que era un tiempo muy fermental y trabajábamos con mucho entusiasmo y teníamos muchas ideas y fue un tiempo muy, muy disfrutable. Pero la verdad es que no sabíamos nada, o sea, de edición no sabíamos nada, teníamos una ignorancia y además era muy difícil también romper
ignorancia porque el país todavía estaba muy cerrado, o sea, no teníamos contacto con el sector editorial porque casi había desaparecido, y no teníamos contacto con el mundo porque el país estaba muy cerrado. Entonces, había un personaje en esa época, todavía existe, es un tipo de vendedor de libros que aquí, no sé si existe en otros lados ni cómo se llama, aquí se llama el valijero. El valijero, aquí llamamos valija a lo que en muchas partes del mundo se llama maleta. Entonces el valijero era un vendedor de libros que tenía una clientela seleccionada a la cual le llevaba libros seleccionados que conocía muy bien a sus clientes y conocía muy bien los libros que ofrecía. Y entonces cada tanto los visitaba y les decía, mire lo que conseguí para usted. O les decía, creo que esto le puede interesar. Y conversaban porque era una actividad también con mucha sociabilidad. Y en esta institución donde yo trabajaba había un politólogo que cada tanto recibía la visita de un valijero. Entonces, un día yo estaba en mi escritorio, en mi oficina, y mi oficina estaba contra una ventana que daba a un patio. Y la puerta no daba al patio. Y veo que por el patio se acerca hacia la ventana el valijero. Me golpea la ventana y me dice, creo que este libro te puede interesar. Y es este. Bueno, me dijo, era un inmigrante español, al que por supuesto en el Uruguay se le decía el gallego, porque en el Uruguay se le decía gallego a cualquier persona que hubiera nacido en Andalucía, en Asturias, en Cataluña o en el País Vasco. Y este hombre me dice, quédatelo, míralo con tiempo y si te interesa después arreglamos la compra. Entonces, bueno, como decía, ves el que mostró Jorge recién, el que acaba de mostrar Jorge. Tiene dos partes, el diccionario de tipografía y bibliología al principio y el diccionario de dudas después, que yo era un género que tampoco sabía que existía. Y creo no exagerar si les digo que en 3 minutos que empecé a hojearlo, fue como si me cayera un rayo, porque me di cuenta de un montón de cosas de golpe. Primero pensé que todo lo que yo necesitaba saber para mi trabajo estaba allí. Me di cuenta de que el oficio que lo que yo hacía chapuceramente y ingenuamente era en realidad un oficio, y me di cuenta de que yo quería aprender ese oficio seriamente. Y también me di cuenta de que me quería dedicar a eso. O sea, todo ocurrió en un, no sé, fue un golpe, fue una conmoción. Bueno, compraron el libro, la institución compró el libro, lo usamos muchísimo. Es este ejemplar que ahora lo tengo en préstamo vitalicio porque, por supuesto, un libro de esta materia de 1974 está obsoleto. Pero así fue esa primera historia. Y entre la primera y la segunda historia pasaron 14 años. Pasamos de 1984 a 1998, fueron unos años, ustedes saben, algunos lo han mencionado, tremendos para el sector del libro, porque cambió todo. Yo en 1984 corregía la revista académica en galeras de linotipo. Y en 1987, 3 años después, corregí mi primer libro en computadora. Hice mi primera corrección de estilo en computadora. En 1984 diagramábamos, pegando tiras de texto compuesto en Composer o en fotocomposición, sobre una hoja pautada, sobre una mesa que tenía luz debajo. Y poquitos años después estábamos diagramando en pantalla, ¿no? O sea, fue una cosa
tremenda. Y en ese tiempo yo me compré una computadora y empecé a hacer algunos trabajos desde mi casa y empecé a diversificar un poco los clientes. Cambió todo y una noche de 1998, era un poco noctámbula en ese entonces, era más noctámbula en ese entonces, se me ocurrió buscar en internet a Martínez de Sousa, a ver si Martínez de Sousa estaría en internet. No lo googleé porque no había Google, era Altavista en ese entonces. Puse el nombre en Altavista y me aparecieron varias páginas y vi que había seguido publicando, que tenía nuevos títulos. Y encontré un mensaje raro que no pude interpretar. Parecía un mensaje de correo electrónico, era un mensaje de correo electrónico, de hecho tenía la cabecera de remitente, el destinatario, y es en el que José Martínez de Sousa respondía directamente a la inquietud de una chica que hacía una consulta, y entonces me fijé, no sé, un mensaje electrónico, así en la web, no sé, era raro. Entonces, la dirección de arriba decía apuntes. Y entonces escribí allí, mandé un mensaje, dije, bueno, me llamo tal, vivo en Uruguay, Martínez de Sousa ha sido una persona fundamental para mí y quisiera saber qué es apuntes. Mandé un mensaje, apagué la computadora y me fui a dormir. Entonces al otro día, cuando prendí la computadora y bajé el correo, veo todos los remitentes, había muchos habituales, pero había un remitente que era José Martínez de Sousa. Y yo quedé petrificada. ¿Cómo va a estar Martínez de Sousa de remitente en mi correo? Entonces abrí el mensaje y me decía, hola Maki, otro shock, y decía, bueno, explicaba que apuntes era una lista de discusión del Departamento del Español Urgente de la Agencia F, que estaba integrado por gente de todas partes del mundo, que tenía interés en discutir sobre cosas de la lengua española, y me invitaba a incorporarme, ¿no? Y firmaba Pepe. Entonces, ese día Martínez de Sousa dejó de ser Martínez de Sousa, empezó a ser Pepe, vamos, Pepe. Yo creo que no pude trabajar en todo el día de la emoción que tenía, de la conmoción que tenía, no podía pensar en otra cosa. Por supuesto, pedí el ingreso a apuntes y allí descubrí a Pepe, que no era el Martínez de Sousa que yo ya conocía, del diccionario de tipografía del libro, del diccionario de ortografía técnica que adoro, que es un libro que adoro y que sigo consultando, y de tantos otros que vinieron después. Porque entonces ahí vi a Pepe interactuar, fundamentar, discutir, argumentar, divertirse, enojarse, porque se enojaba, y enseñar. Después, fue la lista, unos años después, fue la lista Editexto, con un perfil un poco más técnico, más profesional, que yo lamento tanto que haya sido de vida tan efímera, pero, y ahí también estaba Pepe en la misma actitud de enseñar. Y si contara, no sé, creo que es incalculable, pero las horas que Pepe dedicó a contestar consultas, a contestar preguntas de gente, a veces contestaba 25 veces la misma cosa, porque, claro, la gente se renovaba y entraban nuevos integrantes y no sabían que esa consulta ya se había formulado y se había respondido, y volvía a contestar. Entonces, y él con, no sé si decir santa paciencia, porque a veces perdía la paciencia, hay que decirlo, pero con esa vocación docente tan clara, Pepe contestaba una vez y contestaba otra vez y contestaba otra vez. Lo que yo aprendí en esas dos listas de discusión, en esos dos grupos, en Apuntes sigo estando, Apuntes ha cambiado mucho, pero pues no sé, no tiene nombre, o sea, es impresionante. Fue una oportunidad que agradezco en el alma porque
por más libros que me hubiera comprado, creo que nunca hubiera sido lo mismo. Entonces, si yo me encontrara frente a frente con Martínez de Sousa, nunca lo vi personalmente, yo creo que yo no tengo una deuda de gratitud tan inmensa, porque no es solo profesional o intelectual, que en ese sentido es enorme la deuda, pero es una deuda personal, porque en realidad a mí Pepe me descubrió una vocación, me marcó un rumbo, es como, o sea, me cambió la vida, realmente. Ese libro me cambió la vida. Y entonces yo creo que solo le daría un abrazo y le diría gracias, porque no tengo manera, nunca voy a tener manera de agradecerle o de decirle todo lo que recibí de él. Y es un vínculo, además, no solo es un vínculo intelectual, es un vínculo personal, íntimo. O sea, yo a Pepe lo quiero. No es solo que lo respeto, que lo admiro, que por supuesto que lo respeto y que lo admiro, y que no puedo entender cómo alguien hizo todo eso, porque me resulta incomprensible, pero yo además a Pepe es una persona querida para mí, y no me importa que eso sea asimétrico, porque obviamente lo es, porque bueno, está ahí, es parte de mí, en serio. Y antes de cerrar, yo quería hacer otro pequeñito homenaje, que es a un señor que averigüé hace pocos días cómo se llamaba, porque nunca lo supe, y se llamaba Jesús Menéndez, y era un inmigrante madrileño en el Uruguay, al que se le llamaba gallego, que no supo que en realidad me iba a cambiar la vida el día que me golpeó la ventana y me dijo, creo que este libro te puede interesar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maki. Sí, miren, es un lujo realmente escucharlos a los cuatro, cada quien con sus propias experiencias de vida, con sus propias experiencias en el desarrollo de su profesión. Yo creo que las coincidencias también entre los cuatro son muchas. Sin embargo, creo que la principal es que Martínez de Sousa les ha permitido autorregular su propia práctica como correctores y editores. Uh-huh. Esto es lo que a mí me deja, ¿no? También creo que es muy importante en este momento decir que el maestro José Martínez de Sousa le ha hecho honor, por todo lo que ustedes están comentando, a eso, de que compartir el conocimiento nos enriquece a todos, no nos empobrece. Me encantaría escuchar, así en el mismo orden en el que hicieron su presentación, cómo conciben su vida profesional si no hubieran conocido la obra de Martínez de Sousa. Yo sé que pues las situaciones hipotéticas pues nunca se van a ver en la realidad, pero imagínense cómo habría sido su vida sin el conocimiento de la obra de Martínez de Sousa. Por favor, Jacqueline. Gracias, María Dolores. Bueno, yo creo que sí sería otra la obra. Incluso nosotros, a partir de la existencia de la obra de Sousa, cuando ya yo vi que esto existía, que era posible hacer manuales, comenzamos a hacer nuestro propio manual. Y yo trabajé mucho tiempo en hacer un manual interno de trabajo, y eso no habría sido posible si no hubiera sido porque ya existía toda esta obra que don Pepe había hecho. Realmente yo creo que yo habría seguido corrigiendo a mi mejor criterio, habría seguido equivocándome muchas más veces de las que me he equivocado ya, y habría pensado que la corrección es, bueno, eso, un quehacer nada más, y que no es este conjunto sistemático de un conocimiento organizado que no es poco y que no es pequeño. Recuerdo que alguna vez escuché por ahí decir que en alguna facultad de letras por ahí, que es que la ortografía tenía que llegar ya lista, que los estudiantes tenían que llegar ya del colegio, ¿verdad?, con su buena ortografía, y nunca en el programa de estudios se metió nada sobre ortografía, ortotipografía. Yo decía, qué ganas de enseñarles el manual
de don Pepe para que entiendan que tanto la ortografía como la olvidada y casi desconocida ortotipografía son en sí misma una disciplina y que no se reduce a 3 reglas que se enseñan en la escuela. Y yo sin don Pepe no me habría dado cuenta de todo esto. Muchas gracias, Jacqueline. Por favor, Mario. Yo creo que es importante decir que esta conjunción y esta reunión de conocimientos y emociones que se da hoy día es producto precisamente de su trabajo. El conocer a Maki, que no tenía el gusto, y escucharla tan atentamente en esta... Hay muchas cosas que yo creo que se generaron no solo a partir del conocimiento técnico y la edición de sus obras. Yo creo que se generaron redes, se generaron relaciones, se generaron cosas que son vitales hoy en Hispanoamérica. Por ahí leía un comentario de tantos castellanos juntos, tantos tipos de español juntos. Y es precisamente eso. Él viene de una herencia enciclopedista y la hizo fácil, y nos la hizo fácil a todos. Habría sido mucho más complejo tener que buscar distintas referencias, no solo españolas o hispanoparlantes, sino que mezclarlas y traducirlas. Creo que esa es una labor súper titánica y a la vez muy generosa, como decía antes. Entonces, creo que habríamos sobrevivido, sin duda, somos todos unos sobrevivientes, pero habría sido mucho, muy más difícil, lo que yo podría decir. Muchas gracias, Mario. Por favor, Jorge. Listo. ¿Qué hubiera sido mi obra sin la de Pepe? Bueno, no lo sé, hubiera tomado un derrotero completamente distinto. Hay una parte que estoy seguro de que yo no hubiera podido cubrir. Pepe aprendió el oficio en Sevilla, si mal no recuerdo, como estudiando en una escuela de oficios donde aprendió tipografía. Pepe era cajista y como muchos cajistas aprendió un montón de cosas sobre la lengua a partir de trabajar con ella. Por supuesto que él se fue mucho más lejos que la gran mayoría de los que están en ese puesto, que hacen ese tipo de trabajo. Entonces, toda esa parte, todo ese conocimiento esencial, digamos, sensorial, yo no, ni de lejos lo hubiera podido adquirir de otra manera. Y Pepe lo tiene allí escrito. Entonces, quizás hubiera hecho mi libro que yo tenía planeado hacer, que estaba esta especie como de diccionario, como de manual para gente que se estaba metiendo a la autoedición en los años 80, particularmente en el año 86, 85, 86, cuando empecé a tomar estos apuntes, pues hubiera sido un librito de probablemente 120 páginas o una cosa por el estilo, bueno, 128. Pero al conocer la obra de Pepe y empezar a profundizar y después con la amistad con Pepe, y tengo que decir que con la amistad con muchos más, con Maki particularmente, porque la he admirado siempre. Para mí Maki es la mejor correctora del mundo, y mira que yo soy corrector, es mucho mejor que yo. Pues de toda esta gente he aprendido un montonal de cosas, y de toda esta gente, pero particularmente de Pepe, es de donde han salido mis obras, y tengo muchos libros escritos, es en gran medida gracias a él. No me da ningún rubor reconocerlo, ¿sale? Muchas gracias. Por favor, Maki. Ay, perdón. Tal vez hubiera seguido sí, otro derrotero, o hubiera conocido a Martínez de Sousa más tarde, porque más tarde conoció otras obras, llegó del exilio gente que había trabajado en el sector editorial en México, en Barcelona, y lo conocía y lo tenía como referencia, o sea que
probablemente lo hubiera conocido de todos modos, ¿no? Digo, ya que yo estaba trabajando en eso. Pero sí, lo que puedo decir es que me ayudó absolutamente desde el principio. O sea, me marcó el diccionario de tipografía y el libro, fue, no sé, durmió conmigo durante mucho tiempo. Fue la única obra de referencia en este campo que tuve durante muchísimo tiempo. O sea, fue absolutamente clave. Muchas gracias a todos. Maki, qué bueno, qué interesante y cuánta bondad de tu parte al decir que sí pueden existir vidas paralelas, y en esa otra vida paralela tú de todas formas habrías conocido al maestro Martínez de Sousa. Y bueno, además, qué interesante, ¿no? Que ustedes se puedan encontrar en la obra de él como parte de esas necesidades que en algún momento querían cubrir y que en él las encontraron. Regularmente yo les comento a mis alumnos que cuando uno piensa que tiene una idea muy original, resulta que no, que en otra latitud alguien ya lo pensó antes. Sin embargo, ustedes nos están mostrando que el maestro Martínez de Sousa realmente ha sido un cimiento en el cual nosotros todos, tanto ustedes expertos como los inexpertos, podemos construir y vamos a seguir construyendo gracias a su legado. Miren, en este momento por aquí nos acompaña Silvia Sens Bueno, que quiere hacer un comentario. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo me inmiscuyo aquí por la puerta de detrás solamente para saludaros y además para comentaros que me voy a asegurar de que este vídeo sea de este homenaje lo pueda disfrutar Martínez de Sousa directamente, diferido, más adelante. Y quería también anotar una cosa, algo que me comentó que os transmitiera, que es que os recuerda, y eso que tiene muchas lagunas de memoria, os recuerda, os agradece que lo hayáis acompañado también como alumnos, como seguidores, como colegas a lo largo de su trayectoria, y que les lamenta muchísimo tener pánico a volar, que eso lo sabéis algunos, para no poder estar con vosotros, no haber podido llegar a estar en más de una ocasión con vosotros, porque ha sido invitado en numerosas ocasiones a diversos países de Latinoamérica y no ha podido ir por ese pánico al vuelo que siempre se ha apoderado de él. Pero bueno, está con vosotros y os guarda en el corazón, os lleva en el corazón, os conozca o no os conozca. Solamente quería añadir esto y saludaros a todos. Muchas gracias. ¿Quisieran comentar algo para Silvia? Dale nuestro abrazo, Silvia, entonces. Sí, por favor, Silvia, muchas gracias además por participar, por hacerte presente y contarnos esto. Lamento que Pepe tenga lagunas de memoria. Imagínate esa memoria con lagunas. Bueno, es una catástrofe. Es una catástrofe, pero ya no puede trabajar. De todas maneras, todo este homenaje lo ha emocionado muchísimo. Un abrazo a la distancia para don Pepe, entonces. Nunca lo conocí, pero realmente para mí la vida no es la misma sin él en todo esto. Muchas gracias. Has hecho además un aporte con un resumen muy ajustado a lo que todo el mundo ha recibido de él. Es una glosa maravillosa. Jacqueline, nunca lo conociste, pero quién sabe, pero él sí te va a conocer. Sí, exactamente. Y vas a llegar a él. ¿De qué manera nos encuentra el destino? Sí, claro que sí. Sí. Y todo lo que se ha comentado también del trabajo tipográfico, que, bueno, la gente de que nos hemos reunido aquí tenemos todos una cierta edad, andamos por la cincuentena, ¿no? La mayoría, y entonces, sí, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado esa revolución del papel, de la diagramación en papel, de la linotipia a la fotocomposición y después el gran salto al mundo digital, en el cual ha sabido acompañarnos también Martínez de Sousa, porque realmente sus obras nunca han quedado del todo obsoletas o no lo han estado en absoluto y se han ido reactualizando. Y bueno, también es muy importante que se haya hablado de él en este aspecto, porque básicamente él es un tipógrafo.
Él se forma como tipógrafo y es una persona del mundo de la imprenta. Y a ver, después todo el trabajo posterior sí es autodidacta en cuanto a la lengua, pero es un tipógrafo formado, muy bien formado en los salesianos, que son bueno, una orden que se ha dedicado mucho al mundo de las artes gráficas en España. Entonces, haber oído también esos aportes de Margo y de Jorge, incluso de Maki, serán muy, muy agradables. Muy bien. Muchísimas gracias, Silvia. Por aquí tenemos sí, algunas preguntas que igual no sé si quieres quedarte y comentar también con nosotros, Silvia. Bueno, el protagonismo es vuestro ahora, yo solamente quería añadir esto. No, pero pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por enriquecer esta charla. Y bueno, entonces les comentaba, tenemos aquí 2 preguntas más que me encantaría que igual en el mismo orden pudieran responderlas. Aunque son incontables las aportaciones de Martínez de Sousa a la buena edición, ¿cuál consideran ustedes indispensable en la labor profesional como correctores de texto? ¿Sí? Jorge, ¿quieres ir primero? Jorge. Sí, 2 cosas. Una, si Pepe ve esto, se preguntará, allá atrás tengo libros, mis libros de consulta principales, que son los que están allá atrás, se preguntará que dónde están los lomos amarillos de sus libros. Están justo detrás de mi cabeza, es una metáfora de lo que soy yo. El hecho de que los libros, si me muevo tantito, allá atrás están, y están siempre presentes. Ahora, si me permites enfocarme en la pregunta, ¿me puedes, por favor, repetir? Hay un matiz por ahí que me gustaría tomar. María Dolores. Ok. Aunque son incontables las aportaciones de Martínez de Sousa a la buena edición, ¿cuál consideran indispensable en su labor profesional como correctores de texto? Ok, yo no soy del todo un corrector de textos, aunque hago mucho de corrección de textos, pero no soy tan atrevido como para decir que soy un verdadero corrector, soy un documentista. Y en esa labor de documentismo tengo que corregir muchas veces. De hecho, aquí tengo un paquete enorme de libros y textos que he estado corrigiendo últimamente. Pero, ¿cuál es la aportación fundamental de Pepe a este trabajo nuestro y cuando nos dedicamos a la corrección? Pues yo creo que el manual de estilo de la lengua española, el MELE. Si hay un libro de cabecera, es el MELE. Yo tengo el 3, me falta el 4 y el 5, pero tengo el 3 y lamento no estar muy actualizado con esto. Para mí, así tan concreto, es tan concreto como decir, este es la aportación más importante de Pepe Paz. Y ya concretamente en mi trabajo tipográfico, en la parte del trabajo tipográfico, del trabajo del diseño editorial, el diccionario de tipografía y el libro fue esencial, pero ya está viejito, ya es obsoleto. Bueno, no es obsoleto, qué barbaridad acabo de decir, pero ya está viejito. Y es el diccionario de tipografía y ortotipografía. Ese para mí es fundamental, lo consulto muchísimo, es para mí esencial y bueno, yo no haría nada si no tuviera esos libros. Básicamente es la verdad. Si a fuerza de ser sincero, habría escrito 4 palabras sin la obra de Pepe. Muchísimas gracias por tu intervención, Jorge. ¿Alguno de ustedes quiere seguirle antes de que les ganen? Antes de que les gane la tirada. Bueno, yo voy a coincidir con Jorge porque yo los que más consulto son el MELE y la OTEA. Esos son los que abro con más frecuencia. No sé si son el mayor aporte, porque eso también hay momentos, ¿no? O sea, hubo un momento en una época en que yo usaba el diccionario de dudas, lo tenía deshecho de tanto usarlo. El diccionario de que me encanta, es una belleza el libro, el de ortografía técnica, que sigo consultando de vez en cuando.
y hay momentos en que uso el diccionario, las mayúsculas y minúsculas lo uso sobre todo para pelear, para justificar cuando tengo que justificar, porque Pepe es muy minusculista y en general los clientes son mayúsculistas, entonces me sirve. Pero no sé, si tuviera que decir una aportación sola, no me animo a decir. Creo que tal vez haya sido conjugar lo tipográfico con lo ortográfico, lo ortotipográfico y la forma de exponerlo esa tan enciclopedista que mencionaban hoy. Creo que quizás el mayor aporte sea la forma como encaró su obra todo. Muchísimas gracias. Yo creo que, creo que su gran aportación es convertirse en un referente. Precisamente todos tenemos esos libros, todos los rayamos, todos los consultamos en distintos momentos y finalmente se convierten a lo largo de nuestra historia personal, nuestra historia profesional en libros objetos. Al final no es que no pasen de moda, sean obsoletos. Yo creo que hubo una transición muy importante que no nos hemos hecho cargo y que él sí se hizo cargo, y que fue esa transición a lo digital. Sí. En un primer momento pues estábamos todos súper perdidos, y hay que ser súper claros, y él sigue siendo, para aquellos que buscamos el origen de las cosas, básicamente él fue quien en primera instancia hizo esa transición y nos explicó de una manera muy didáctica y muy concisa cómo se hacía o cómo podía hacerse. Claro, la obsolescencia de los libros pues, es relativa. Al final del día no son superados. Creo que el gran aporte si hay que mencionar algo en particular, es que se convirtió en un referente y en el background de toda nuestra carrera profesional en distintos momentos. Yo creo que va por ahí. No me referiría a un título en particular, sino al corpus en general. Muchísimas gracias, Mario. Jacqueline, por favor. Yo creo, bueno, todos me han robado las palabras sobre cuáles son las obras medulares que son esenciales, pero es que el aporte no son solo las obras. El aporte, y como decía Maki, incluso es como si la edición fuera más bien como una esfera llena de niveles. Y creo que el verdadero aporte de don Pepe es demostrarnos que la lengua trasciende la gramática porque tiene que aterrizar en otro campo. Y ese campo incluye la forma, incluye la disposición, incluye la coherencia, incluye la corrección, incluye la visualización de la palabra. Es la palabra en su expresión más tangible, en su forma. Y esa es la edición. Edición viene de un verbo latino que significa dar a luz. Literalmente sí, dar forma, ¿verdad? En este acto materno de darle materia a la palabra, ahí es donde existe el libro. Y don Pepe trajo esto a la mesa. Quizás la RAE nunca lo llegó a entender y no lo llegó a reconocer, pero es que si los estudios anteriores y la misma lingüística se había quedado ahí en la sintaxis y la gramática y la morfología y la palabra, cuando metemos la dimensión del libro, de la página, de la tipografía y de la ortotipografía, tenemos otra dimensión comunicativa, que es la dimensión semiótica, y lograr que esta comunicación sea también prístina, perfecta, transparente, que cuando leo yo no me tropiece porque me sale algo que me afea el texto. Eso es lo más importante que yo aprendí de don Pepe, que es lo que él trae a sus obras, que todas sus obras en conjunto comienzan a construir eso. Y eso es lo que marca nuestro trabajo hoy, ya tantos años después. Realmente lo transformó. Muchísimas gracias, Jacqueline. Silvia, ¿quieres aportar algo? Yo creo que lo que ha dicho Mario quizás es con lo que concuerdo más, porque Martínez de Sousa es una caja de herramientas, es la caja de herramientas que necesita toda una comunidad de gente, de profesionales que se dedican a las publicaciones, a fin de cuentas, y al texto, pero sobre todo a las publicaciones. Y entre todas sus obras, quizá la que aúna a más de estos profesionales es el manual de estilo. Seguramente, porque está dirigida a muchas personas, está dirigida a editores, traductores, correctores, tipógrafos. Entonces, quizás ese es el que
es lo que permite la comunión, ¿no?, de todos sus seguidores. Pero lo importante de Martínez de Sousa es toda su producción, porque es que es una caja de herramientas inagotable y además vastísima, que te resuelve cantidad de problemas, cantidad de dudas, que te arma además y te capacita para poder hacer frente a tu carrera, porque no es solo, como en el caso de la academia, normas, preceptos, es criterio, es estructura, es sistematicidad, es metodología, es todo aquello que vas a necesitar para poder utilizar por tu propia cuenta y aplicar a todos los casos con los que te encuentres esas herramientas que él te ha proporcionado. Muchísimas gracias, Silvia. Nos queda por ahí una pregunta que me encantaría igual que nos las pudieran responder. Y bueno, en este tiempo de cambio tecnológico, en donde pues la industria editorial realmente se ha visto muy afectada, ¿no? Por esto, afectada en algunos casos para bien, en algunos casos algunos pensamos que para mal, pero bueno, es el momento que nos está tocando vivir y tenemos muchos beneficios. ¿Cómo podemos significar los aportes de Martínez de Sousa en este momento, cuando tenemos tanto cambio tecnológico? Sí, puedo comenzar. Claro, claro. Por allá del siglo I salió una tecnología de punta que parecía, que horrorizaba a la gente, a los amantes de los libros, y era el códice. Para el siglo IV ya al Liber lo llamaban Liber Quadratus, cuando era códice y no era rollo. Y ya después dejó de ser Liber Quadratus, comenzó a ser Liber por excelencia y todos los Liber en adelante fueron cuadrados, los que conocemos ahora. La tecnología es un soporte, son nuevos medios, pero el conocimiento de la edición sigue vigente, ese no cambia. Se adapta, habrá instancias en las que hay que modificarlo, incluso hay cosas que yo todavía le pido a la tecnología del ebook que todavía no puede dar, pero esto no va a cambiar. El libro va a seguir siendo el libro electrónico, en papel, en rollo, transmitido directamente por neuronas, pero vamos a seguir necesitando de este saber. Muchas gracias, Maki. ¿Quién quiere tomar la palabra? No sé si Mario o... Mario. Yo concuerdo. Concuerdo, absolutamente. Yo solo quiero decir que la omnipresencia de la tecnología y este afán, hoy se lee más que nunca y hoy se escribe más que nunca, porque todos creen tener no solo el don, sino que el derecho y también la legibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Desde 144 caracteres hasta básicamente bailar o dar su opinión, en fin. Sin embargo, lo que subyace a todo esto tiene que ver con un tema de comunicación y tiene que ver con estilo y tiene que ver precisamente con vocablo y con grafía. ¿Cómo es esta relación de Sousa en el presente? Pues precisamente es eso. Básicamente lo que hemos podido aprender a hacer y hemos tenido la fortuna de poder transmitir esa parte de ese conocimiento, porque sería muy ostentoso decir todo. Creo que debiésemos seguir en la misma línea, ¿no? Ser generosos y ser muy humildes y también asusar a que la gente lea. Y no importa si son 144 caracteres, si es una tesis, si es un TikTok, y lo voy a mencionar, o un reel en Instagram, da lo mismo. Básicamente, la lengua está de por medio y para eso se requiere estilo, y para eso se requiere maestría, y para eso hay que leer. Básicamente creo que por ahí va. Es lo que yo haría y es lo que estoy en lo particular apoyando en cada actividad que hago. Muchas gracias, Mario. La tecnología no es proceso. Muchísimas gracias. Silvia, por favor. Sí, quería aportar solamente que una de las personas que, por lo menos en Barcelona, y en el Grupo Planeta, que es uno de los... Bueno, en Barcelona, el Grupo Planeta está en Madrid, pero se trasladó a Madrid, pero tiene todavía sede en Barcelona.
una de las personas más punteras en el campo de la edición digital, que es Jaume Balmes, es un compañero, un colega, tiene como fundamentos las obras de Martínez de Sousa y de Euniciano Martín, que es también un maestro salesiano en el campo de las artes gráficas y la tipografía. Y él siempre reivindica que el saber fundamental de la tipografía, como ha dicho tan bien Jacqueline, simplemente se readapta, pero sus fundamentos, sus principios son siempre los mismos, funcionalidad, legibilidad, comunicabilidad, estética, son siempre los mismos, simplemente se van reacomodando a las nuevas tecnologías, pero no se pueden obviar en ningún momento. Muchísimas gracias, Silvia. Jorge. Pues nos tocó conocer a Pepe y vivir en los tiempos de Pepe. Alguno vivió antes en los tiempos de Morato, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. A mediados del siglo pasado, pues quizás fue el maestro Logomarcino en Argentina, 1950 y tantos. Luego apareció Euniciano Martín, que es el primero que yo recuerdo como gran maestro de tipografía y del libro. De hecho, su libro fue para mí libro de cabecera antes de conocer los de Pepe, fue mi primera referencia. Y después Pepe, pero Pepe va a mi favor, no solamente como un autor del cual tengo un montón de títulos, sino que además es un cuate y tengo un montón de conversaciones almacenadas por ahí en los discos, conversaciones públicas en la lista de apuntes y también algunas conversaciones privadas por ahí guardadas, y para mí todo esto es un tesoro. Y después, quién sabe quién será, pero alguien vendrá a ponernos un poco de orden en la edición cuando tenga el rigor, cuando tenga la inteligencia, cuando tenga la honradez, porque Pepe es honradísimo con su conocimiento, cuando tenga la honradez y cuando tenga la generosidad que ha tenido Pepe, que habrá alguien después, pues va a venir a poner orden y concierto en lo que viene en el futuro del libro. Muchísimas gracias. Maki, ¿no? Ya no puedo agregar más nada. Gracias. Sí, en síntesis, la aportación del maestro Martínez de Sousa permanecerá mientras tengamos palabras para hablar y palabras para comunicarnos. Esto podría resumir de esta manera. Me gustaría comentarles que ya estamos por terminar esta charla y ojalá que en esta última ronda de cierre pudieran concretar tal vez algún mensaje para el maestro Martínez de Sousa o para todos aquellos que desconocen su obra y que, bueno, por la alegría de la tecnología podrán ver este video en cualquier momento que lo crean necesario, ¿no? O que lo tengan disponible. Don Pepe, muchas gracias. Ha sido un placer tener sus obras en mi biblioteca, convertirlas en mis libros de cabecera y de corrección. Sin usted no sería ni la editora, ni la escritora, ni la correctora que soy. Gracias. Y si usted todavía no conoce los libros de Don Pepe, vaya, búsquelos, los necesita. Tu micrófono, Mario. Gracias por habernos sido el GPS, así de este camino, marcarnos la ruta a muchos. Gracias por ser generoso, como decía, y también de tener un discurso y de poder englobar todo el quehacer. Y a los que no lo han leído, pues se están perdiendo de algo que es así inconmensurable y además que es súper presente. Vuelvo a insistir en los temas tecnológicos y para poder entender cómo se hace un CPP hay que entender de dónde viene. Y la tipografía y los juegos tipográficos, etcétera, hay que volver al origen siempre, por eso volvemos a las lenguas latinas de una u otra manera. Muchas gracias por esto, por cierto. Y buena vida a todos. Gracias.
Muchas gracias. Jorge. Bien, yo quiero darles las gracias a Ana Lilia, a Peac, a todos los que han estado participando en esto, que se ve que lo han hecho con mucho cariño y con una gran dedicación y con vocación también, por haber hecho este homenaje a Pepe, que siempre he pensado que se merecen muchos homenajes. La academia fue omisa en decir, en reconocer siquiera, maldita academia en ese sentido, me choca, reconocer siquiera lo que Pepe les dejó, todo lo que han hecho. Realmente yo no sé, claro que hay muchos autores, pero yo cada vez que veo la ortografía de la lengua española pienso que ahí hay más Pepe de lo que ellos son capaces de reconocer, incluso en privado. En fin, por fortuna tenemos su obra y su obra seguirá vigente. Su obra sirve para la edición de hoy y servirá para la edición de mañana y de mucho tiempo, y en ese sentido me siento sumamente afortunado. Tengo también algunos pendientes de libros suyos que tendré que comprar algún día. Quisiera que me contara su historia de la impresión. Me falta ese libro en el que él platica sus experiencias. Algún día lo leeré. Y Pepe, pues si nos estás oyendo, si llegaste hasta acá, te mando un abrazo muy cariñoso. Te agradezco muchísimo tu gentileza, insisto, tu generosidad. Hay que ser sumamente generoso. Una persona enormemente buena para hacer todo lo que hiciste con la paciencia que hiciste esto. Un abrazo y ojalá nos veamos por ahí algún día. Muchas gracias, Jorge. Maki, por favor. Bueno, yo me formé como correctora de manera autodidacta y gracias, y eso quiere decir, de manera autodidacta uno cree que es por el propio esfuerzo, en realidad es gracias a la generosidad de innumerables personas que compartieron conocimientos, tiempo, escribieron obras, contestaron mensajes, respondieron consultas, o sea, y entonces uno va haciendo su acervo y no hay, el mérito es todo de ellos. Yo tengo muchísima gente a la que tengo en esa situación. Jorge es uno de ellos, en las listas, apuntes y en el texto Silvia es uno de ellos, y hay mucha gente en esa situación, de la cual aprendí mucho, que son parte de mi acervo, digamos. Pero bueno, si tuviera que personificar todo eso en alguien, comparativamente creo que nadie puede hacerle sombra a Pepe, así que simplemente le diría gracias, infinitas gracias. No hay manera de, no tengo palabras y nada más. Muchísimas gracias, Maki. Silvia, ¿nos estás acompañando? Por favor. Tu micrófono lo tienes apagado. Sí, perdón. Sí. No, que decía que me aseguraré de que le llegue este agradecimiento y este homenaje, como ya he comentado. Agradezco que me hayáis permitido inmiscuirme en esta segunda parte de este homenaje, porque ya no me correspondía, pero me hacía mucha ilusión poder saludar a los compañeros y conocer además a los que no conocía, porque ha sido interesantísimo. Y en cuanto a la invitación a los profesionales para descubrir a Martínez de Sousa, yo lo único que puedo decirles es que tienen que vivir la experiencia que nosotros hemos vivido de encontrar su obra, porque es como ser un náufrago y encontrar un salvavidas y encontrar comida y encontrar un plano, una brújula y finalmente un barco de rescate. Es algo excepcional, es una guía para toda la vida y además su obra es todavía muy, muy vigente y va a seguir siéndolo. Sí. Porque es muy sólida. Entonces, en cuanto a la continuación que comentaba Jorge, si va a tener una continuación, va a tener un refresco, yo lo veo muy difícil, lo veo imposible. No digo imposible, porque evidentemente pueden ocurrir cosas inesperadas, pero Martínez de Sousa tiene
una personaje de los que surgen muy de vez en cuando a lo largo de los siglos, con una personalidad y un cerebro absolutamente privilegiado y una tenacidad a la hora de trabajar que es muy difícil que se vuelva a repetir en este campo, y más ahora que está tan sumamente empobrecido, desprofesionalizado, y hay tan poco interés por promover el conocimiento que él nos ha aportado y ha reunido y ha sistematizado. Ojalá tenga continuación, pero yo lo veo difícil. Por lo tanto, mientras estén ahí las obras de Martínez de Sousa, aprovechenlas, que todavía dan muchísimo jugo. Muchísimas gracias, Silvia. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a cederle la palabra ahora a Ana Lilia, que quiere comentar algo. Sobra para ustedes la presentación, pero Ana Lilia pues ha sido el motor de este homenaje, y como directora del diplomado, que también pues de alguna forma encabezamos, quienes estamos por aquí conduciendo el evento, pues los dejo con Ana Lilia, por favor. Muchas gracias, Dolores, y no teman porque no me voy a tardar, no me voy a posesionar del micrófono, solamente es para darles las gracias a todos y cada uno de los invitados, que como ven fue un conversatorio o un platicadero, como diría Miguel, de lujo, porque son personalidades que todas nos debemos al maestro, a Martínez de Sousa. Les quiero dar las gracias porque de manera muy entusiasta aceptaron desde el momento en el que les hice la invitación. A diferencia de Jorge, yo no maldigo a la academia, a la Real Academia. Yo le agradezco a la Real Academia que no haya reconocido a don Pepe, porque ese no reconocimiento lo hace más grande. Ya lo dije, es lo mismo que hizo con María Moliner. Si María Moliner hubiera sido académica, pues probablemente sería una académica más, pero al no haber sido reconocida es grande la mujer. Igual es don Pepe, igual lo va a seguir siendo. Gracias por no reconocerlo, gracias por no reconocer a los buenos valores, y que siga adelante la academia. Muchas gracias a todos, muchas gracias, nos seguimos viendo por aquí. Vamos a un descanso y continuamos todavía. Perfecto. Sí. Ana Lilia, Dolores, este primer conversatorio estuvo exquisito. Gracias a los invitados de lujo por saciar nuestra hambre con estos conocimientos adquiridos, gracias al maestro José Martínez de Sousa. Gracias a Jacqueline, a Mario, Jorge, Maki y a Silvia. Hablando de hambre, aquí en México ya llegó la hora de la comida o del almuerzo. Por esta razón, haremos una pausa un poquito más larga, así que tendremos media hora de receso. Pero antes de irnos, recuerden darle me gusta al video, suscribirse al canal y seguir todas las redes sociales de la Asociación Mexicana de Profesionales a la Edición para conocer todas nuestras actividades. Nos vemos a las 3:15 hora central de México para un segundo conversatorio. José Martínez de Sousa, un legado abierto, donde tendremos más invitados especiales. No se lo pierdan. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, un abrazo.